Buenas tardes, boa tarde, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sorprende, en este caso, comprobar la rapidez que muestra este Gobierno en funciones en dar conformidad a la tramitación de esta proposición de ley, publicada el 18 de marzo de 2016 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y que ya estamos debatiendo en este Pleno, sin agotar el plazo previsto en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Una iniciativa por la cual pretende ampliar el mínimo exento de cotización de los primeros 500 euros del sueldo hasta el 31 de diciembre de 2017 para la contratación indefinida, extendiendo el beneficio a los contratos temporales que se transformen en indefinidos como medida para impulsar el empleo. Ojalá este Gobierno en funciones hubiera demostrado la misma diligencia para el cumplimiento de otras obligaciones que le han sido exigidas por los demás grupos parlamentarios y de las cuales ha hecho la más absoluta dejación. El Partido Popular sigue pensando que el problema de la creación de empleo está en los costes que implica para las empresas los trabajadores y trabajadoras y, por ello, abarata los salarios. Acaba con la negociación colectiva y la única medida que se le ocurre es que los empresarios no abonen las cuotas que les corresponden. Empezaron con estas políticas que ellos llaman o que ustedes llaman de impulso de la contratación indefinida ya en el año 2013 con el contrato tarifa plana, sustituyéndola después por el llamado mínimo exento. Nos proponen ahora ampliar este mínimo exento hasta 31 de diciembre de 2017. El beneficio de la cotización se aplicará durante un periodo de 48 meses a la base de cotización por contingencias comunes y una importante novedad en este caso, que es aplicar este beneficio a la transformación de contratos temporales en indefinidos, afectando también a la parte de cotización de los trabajadores y trabajadoras. Siguen, como ya nos tienen acostumbrados, apostando por medidas que no solo no han creado empleo, sino redistribuido y precarizado el existente y deteriorando el mercado de trabajo, pues se aplica también a la contratación a tiempo parcial. Contratación a tiempo parcial utilizada de forma abusiva que ha llevado a que en nuestro país tengamos trabajadores y trabajadoras a la carta, con jornadas excesivas y con salarios que no permiten cubrir unas mínimas necesidades y todo ello casi a coste cero para el empresariado. No creemos necesaria su incentivación, sino al contrario, reforzar su control y reajuste. Esta medida de mínimo exento precariza el empleo, pues no son exenciones en función del salario, sino que el empresario se beneficia igual y en la misma cuantía contrate a trabajadores con salarios dignos o con salarios bajos y vacían directamente la caja de la Seguridad Social, pues al contrario que las bonificaciones, las exenciones van directamente a la línea de flotación de la Seguridad Social. Y además, no contento el Gobierno ahora en funciones, quiere aplicar esta exención no solo a los nuevos empleos, sino a las transformaciones de contratos temporales, cuando bien saben o deberían saber que la mayor parte de los contratos temporales lo son en fraude de ley y, por tanto, indefinidos desde su celebración, por lo que fomentar su transformación no añade nada a la creación de empleo estable, sino que tan solo resulta gratis al empleador. Una vez más también se atreven a adoptar esta medida en solitario, al margen del Pacto de Toledo y de las organizaciones sindicales. Los salarios, ya excesivamente bajos, el 34% de los trabajadores y trabajadoras españolas ganan menos de 645 euros al mes, hacen que las cotizaciones hayan descendido de forma preocupante. Con estas medidas se detraen recursos públicos a través de defectuosas políticas activas de empleo y a los empresarios les sale aún más barato los trabajadores. Lo que pretenden es privar de ingresos a la Seguridad Social, premiando contrataciones que se hubieran producido exactamente igual. Existe un amplio consenso entre las organizaciones sindicales e Inspección de Trabajo, técnicos de la Administración, estudios en el ámbito de la universidad y la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fundamentado en la experiencia y en el día a día, respecto de la escasa eficacia de este tipo de políticas activas, basadas en reducciones de cuotas que, además, como en este caso, no son neutras y se generalizan de forma indiscriminada. Constituyen, por tanto, un peso muerto para el sistema de la Seguridad Social y perjudican a los colectivos más vulnerables, generando una seria limitación del gasto hacia otras políticas activas, como la orientación y la formación, imprescindibles para superar el problema de paro de larga duración y el déficit de competencias del que adolece nuestra población activa.
La combinación de acciones de empleo y formación es claramente predominante en el contexto de los países europeos más avanzados. Lo anómalo es lo que ocurre en España. Nadie gasta tanto en incentivos al empleo como nosotros y nadie destina tan pocos recursos a la orientación laboral. Después del drástico ajuste presupuestario en el inicio de la pasada legislatura, los incentivos al empleo se han vuelto a convertir en la política activa que más presupuesto absorbe. En la actualidad existen más de 70 modalidades de bonificaciones, exenciones y reducciones de cuota. En total, si sumamos los 2.100 millones de euros en reducciones y exenciones previstos en los presupuestos generales del Estado de 2016, se superan los 7.300 millones destinados a políticas activas, de los que más de la mitad se destinan a incentivos al empleo, que lo único que aportan es descapitalización del sistema de seguridad social. Por eso esta proposición se nos antoja no solo inaceptable, sino irresponsable. Y debemos rechazar este tipo de medidas que apuntan al coste del empleo como problema del mercado laboral, sin hacer ninguna otra consideración más profunda. No se han enterado que es justo lo contrario lo procedente, la necesidad de aumentar los ingresos del sistema de seguridad social para garantizar las actuales prestaciones sin tener que recurrir al consumo anticipado del fondo de reserva, como ya están haciendo. Han optado por seguir utilizando la seguridad social como instrumento de financiación de medidas de empleo, que la experiencia ha demostrado que son de dudoso éxito. Esta medida choca frontalmente con la realidad que actualmente sufren las cuentas de la seguridad social. Al finalizar el último Gobierno socialista, había acumulados 60.815 millones en el fondo de reserva. En 3 años de legislatura, el Ejecutivo del Partido Popular ha gastado un 38% de ese fondo. Actualmente, solo cuenta con 32.481 millones de euros, menos de la mitad de los más de 80.000 millones que habían recibido. Reducir el desempleo y la precariedad laboral son 2 grandes retos prioritarios para nuestro país. Es preciso plantear un cambio en el marco de las relaciones laborales para empezar a resolver los problemas de paro y la precariedad laboral. 1 de cada 4 desempleados, más de 1 millón de personas, lleva 4 años sin trabajar y más de 2 millones lleva 2 años o más en situación de desempleo. Las tasas de participación en formación son bajísimas y caen fuertemente con la edad. Solamente 1 de cada 4 parados o paradas de larga duración menores de 25 años participa en algún proceso formativo, porcentaje que cae por debajo del 10% en caso del grupo de edad entre 25 y 34. Pese a esta situación, en los últimos años se ha recortado drásticamente el gasto en políticas activas que potencien formación y el acceso de colectivos más vulnerables al mercado de trabajo y se han destinado fundamentalmente a bonificaciones, subvenciones y exenciones ineficaces. Es necesario un cambio de diseño y contenido de nuestras políticas activas y no más de lo mismo, que es lo que ustedes están planteando. Lo que ahora se necesita no son excepciones, sino un plan de choque de empleo e inserción laboral con un gran objetivo: incorporar al mercado de trabajo en un tiempo razonable a los que buscan y no encuentran su primer empleo y evitar la cronificación del paro, reincorporando cuanto antes a la actividad a los que pierden su empleo, impidiendo periodos prolongados de desempleo. Los programas de fomento de empleo deben consistir no en exenciones, sino en bonificaciones que se financiarán directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado y que no sean neutras, sino que apoyen el empleo de los colectivos más vulnerables. Silencio, por favor. Los socialistas estamos radicalmente en contra de este tipo de medidas que apoyan el empleo con salarios más bajos y a la par esquilman las arcas de la seguridad social. Y consideramos que ligar la exención del pago de cotizaciones a la creación de empleo proporcionará al Gobierno del Partido Popular la excusa suficiente para justificar la bajada de las pensiones en un par de años, lo cual no va a ocurrir porque no van a seguir gobernando. Estas medidas son el reconocimiento implícito de los estragos que ha causado la reforma laboral sobre la contratación indefinida y repercutirá negativamente en los ingresos de las arcas del Estado, beneficiando solamente al empresario. Con políticas como las que hoy debatimos aquí, el Partido Popular se disfraza de social para ocultar políticas antisociales y con las que dan otro golpe a los ingresos de la seguridad social, que se hará a costa de trabajadores y pensionistas. Con nosotros no cuenten. Gracias, señora Cancela. Pasamos ahora